Buenas tardes. Joe Biden presenta hoy el plan para las familias americanas con 1,8 billones de dólares en nuevos estímulos, justo al mismo tiempo en el que todas las miradas están fijas en ver si Jerome Powell y la Fed son capaces de mantener el compromiso de seguir con los enormes estímulos monetarios frente a la presión de los cada vez más robustos datos de la economía norteamericana. Los rendimientos de los bonos vuelven a subir con fuerza y las expectativas de inflación tocan, antes de escuchar a Powell, máximos desde el año 2013, niveles más altos de los últimos 8 años. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros que vienen en negativo, con ligeras caídas, con cautela, eso sí, con Wall Street que continúa mirando de cerca a niveles de récord gracias al sostén de los resultados corporativos del primer trimestre que están superando en general expectativas y constatando que la fortaleza de la recuperación empieza también a trasladarse al sector privado, a las empresas, con algunas excepciones como las cuentas de Boeing que hemos conocido en el día de hoy, el fabricante de aviones norteamericano, el gigante industrial que ha presentado pérdidas más abultadas de lo esperado en el primer trimestre y que está cayendo en preapertura, como enseguida veremos, presionando a los futuros del Dow Jones de industriales. En las últimas horas hemos visto cómo Google ha generado beneficios récord en un solo trimestre, Microsoft ha impulsado sus ganancias un 35%, compañías como el gigante de salud humana, el fabricante de herramientas Black & Decker o las farmacéuticas Boston Scientific o Teva han conseguido superar expectativas de analistas. El problema es que esta constatación de que la recuperación robusta de la economía empieza a ser una realidad también para las empresas, junto a los datos cada vez más fuertes. Mañana esperamos además ese dato de PIB, esa primera lectura del primer trimestre que se espera ya muestra una aceleración por encima del 6%, empiezan a presionar a la Reserva Federal para que comience ese debate sobre la retirada de los ingentes estímulos monetarios que han sostenido precisamente a la economía desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Hoy con todas las miradas puestas precisamente en esa decisión de tipos de interés que vamos a tener a las 8 de la tarde y la rueda de prensa posterior de Jerome Powell. En principio el mercado da por hecho que van a seguir manteniendo el mensaje principal, el tono dovish de que seguirán con los estímulos monetarios, con las compras de bonos y con los tipos de interés bajos, al menos hasta el año 2023, que es lo que marca el actual dot plot, aunque, como decimos, llega con crecientes presiones ante esa robusta recuperación de la economía con unos datos cada vez más fuertes. Hemos visto como el NFP de marzo con casi 1 millón de empleos, las ventas minoristas con un disparado 9,8%, las ventas de viviendas en máximos desde 2006, los PMI mostrando récord para las fábricas y los servicios en abril, o la inflación ya en el 2,6% de forma clara por encima del objetivo de estabilidad de precios, dan más gasolina a las voces más hawkish para presionar a que el organismo empiece al menos a debatir a nivel interno la retirada del soporte vital que ha sido clave en la salida de la crisis desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Algo que, como decíamos, parece muy improbable que vaya a suceder en el día de hoy, aunque aún en la retina de los inversores está el movimiento la pasada semana del Banco de Canadá, convertido en el primero a nivel global en empezar a reducir las compras de bonos y marcar la senda, el camino calendario hacia la primera subida de tipos de interés. Máxima expectación en los mensajes, en el lenguaje de Jerome Powell, más que nunca, para ver si empieza ya a dejar señales sobre el inicio del tan temido tapering, decisión de tipos, como decíamos, a las 8 de la tarde GMT+2 y rueda de prensa a las 8:30 que, como siempre, seguiremos en tiempo real en Audiomercados. Una recuperación económica que sigue soportada, como decíamos, por los procesos de vacunación que han conseguido poco a poco ir relajando las medidas de contención o restricciones, confinamientos, permitiendo una mayor apertura económica y a los ingentes estímulos fiscales puestos en marcha por la nueva administración Biden, que ya trabaja en el siguiente plan de ayudas. En este plano y sin duda buena parte del protagonismo, con el permiso de Powell, recae en el propio presidente estadounidense, que comparece, eso sí, ya con el mercado cerrado, por vez primera ante la Cámara de Representantes del país desde que accedió a la Casa Blanca para dar cuenta de sus primeros 100 días de administración, y en la que hará en especial mención sobre todo
a ese cumplimiento sobradamente, además de su promesa cuando llegó a la Casa Blanca al haber administrado 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días. De hecho, ha estado más bien en el entorno de los 200 millones de dosis, es decir, duplicando esa promesa que hizo cuando llegó a la Casa Blanca el presidente norteamericano. Joe Biden hoy va a presentar además el plan para las familias americanas, así se llama la nueva línea de ayudas de 1,8 billones de dólares para reforzar, entre otras cosas, programas de salud para los niños y también programas educativos. Eso sí, lleva aparejado también una fuerte subida de impuestos a las rentas más altas para financiarlo, según han avanzado los diferentes medios en las últimas semanas. Ese impuesto para las rentas de capital que tanto temor generó en Wall Street la semana pasada. También una subida del impuesto de la renta para aquellos que ganan más de $400.000 anuales y, por supuesto, la ya conocida subida que propone la administración estadounidense de Joe Biden para las empresas, hasta el 28%, desde el 21%, donde los bajó Donald Trump, aunque las negociaciones con los demócratas están más bien en el entorno del 25%. Como decíamos, Powell y Biden, claros protagonistas de la jornada. También el petróleo, con esa reunión de la OPEP y aliados que está celebrándose en el día de hoy y que en principio se espera pues constaten o mantengan esa previsión de ir poco a poco o seguir con esa guía que ya habían anticipado desde el organismo, ir poco a poco o continuar con esa relajación de los recortes de producción, es decir, añadiendo poco a poco más suministro al mercado a partir del próximo 1 de mayo. Estamos viendo subidas para el crudo americano de un punto porcentual hasta ahora en los $63,55 por barril. Como decíamos, los futuros de momento en negativo, los del Nasdaq que se dejan un 0,17% y los del Dow Jones Industriales que pierden un 0,24%, prácticamente planos se mueven. Por el contrario, los futuros del Standard & Poor's 500, los del Dow Jones Industriales, como decíamos, penalizados por la caída en preapertura que estamos viendo para los títulos de Boeing después de pérdidas más abultadas de lo esperado para el fabricante de aviones. Dólar Index, de momento subiendo una décima en las 90,95 unidades. En el plano corporativo, como decíamos, las acciones de Boeing están cayendo en torno a un punto porcentual en pre-market después de haber presentado pérdidas más abultadas de lo esperado por el mercado, en concreto de $1,53 frente a los 1,17 que esperaban analistas. Pese a todo, sus ingresos han conseguido superar expectativas, 15.200 millones frente a los 14.900 que esperaba el mercado. En el lado contrario, hemos visto cómo Microsoft ha superado expectativas gracias al tirón de los ingresos del negocio en la nube. Ha superado previsiones, además, con un crecimiento de ganancias trimestrales del 35%. Pese a ello, sus acciones caen un 2,6% en preapertura, en línea con las caídas que estamos viendo para el sector tecnológico, de momento para los futuros del Nasdaq. Y las acciones, por el contrario, de Alphabet, del dueño de Google, están disparadas, más de 5 puntos porcentuales, después de haber conseguido beneficios récord en el último trimestre para la compañía, lo que está, como decimos, beneficiando a su cotización con subidas del 5% en premarket. Más resultados: Boston Scientific ha superado expectativas, $0,37 de beneficio frente a los 0,30 esperados, más 3,7% de subida para sus acciones en preapertura. Humana también ha superado expectativas, el gigante de salud, $7,67 frente a $6,98, subiendo 2 puntos porcentuales. Teva Pharmaceutical también ha superado previsiones con sus ganancias, pero se ha quedado por debajo en los ingresos, se deja un punto porcentual. Y hemos visto cómo han superado expectativas también Stanley Black & Decker. Además, ha subido su programa de recompra de acciones y ha elevado la orientación para todo el año, subiendo un 4,3% en premarket. Y General Dynamics, $2,48 por acción de beneficio frente a los 2,29 esperados, subiendo más de un punto porcentual en preapertura. En el lado contrario, Spotify, la compañía de servicios musicales en streaming, que ha decepcionado con un beneficio por acción de 4,12 euros frente a los 4,17 esperados, está cayendo con mucha fuerza en premarket, más de 7 puntos porcentuales. Y otros dos apuntes en el plano corporativo: Pfizer ha anunciado la compra de Amplix Pharmaceuticals, aunque no han trascendido los detalles financieros del acuerdo. Y por otro lado, Tesla ha informado que durante el primer trimestre se ha gastado $1.500 millones en criptodivisas, la mayor parte en bitcoins. Ha dicho que su participación en el mercado en bitcoins asciende a algo más de $2.400 millones. Que tengan una feliz sesión.